10 de la mañana, 20 minutos de este miércoles 16 de abril y ya estamos charlando sobre lo ocurrido el 7 de marzo pasado y todo lo que está ocurriendo con las consecuencias de aquella inundación con el ingeniero Juan Carlos Scheffer, con, quien le planteaba, qué tema, porque encima lo vive también no solamente como bahiense, sino en primera persona, viviendo cerquita del canal, después de haber estado tantos años de su vida hablando sobre estos problemas y estos riesgos, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por venir. Buen día, un gusto, sí. Realmente sí, muchos años, en realidad antes de ser ingeniero, porque cuando cursaba mis materias con profesores de hidráulica, los profesores que tenía en ese momento, el ingeniero Muladá, el ingeniero Cosia, ya me planteaban esta cuestión de la posibilidad de inundación de la ciudad de Bahía Blanca, porque las obras que tenía no eran suficientes ante una lluvia importante en la cuenca de la Posta Grande. Y bueno, después de eso, siendo docente, siempre planteaba esa cuestión, fundamentalmente porque participaba en muchas reuniones que tenían que ver con el tema del abastecimiento del agua y se planteaban el tema del abastecimiento, el cierre sobre el arroyo Napostá que podía contribuir al abastecimiento de agua Bahía Blanca. Y yo lo planteaba allí, pero fundamentalmente le daba más importancia y lo planteaba siempre así, porque esa obra además no solamente podía dar algo de agua a la ciudad de Bahía Blanca, sino que podía ayudar a protegerla contra una posible inundación, ¿no es cierto? Con un cierre como se había planteado en aquel momento en Puente Canesa. Y bueno, yo diría que hace más de 40 años que planteaba el tema de la posibilidad de inundación y bueno, ocurrió. Bueno, estamos, no por casualidad, obviamente, ubicados como ciudad en el punto de desagote de varias cuencas, ¿no? Que tienen que ver con los arroyos de la zona, pero particularmente de la del Napostá. Sin embargo, lo que recién destacaba fuera de aire, en este caso estamos hablando de una lluvia, y lo charlamos con la gente del INTA también hace algunos días, sí, en un sector muy pequeño, ¿no? Sí, realmente, yo la primera información que tenía, que había llovido en la cuenca inferior del Napostá, la cuenca inferior, es una superficie extensa, son 48.000 hectáreas, ¿no es cierto? En total toda la cuenca de la Napostá son 1.340 hectáreas, pero luego siguiendo el trabajo que había hecho la gente de agronomía y del INTA en conjunto, veo que la cuenca fue la zona donde llovió muy pequeña, son relativamente pequeñas, pero es inferior a la cuenca inferior, eran 9.000 hectáreas solamente en la zona noroeste de Bahía Blanca. Y lo grave hubiese sido una lluvia de ese tipo, sobre todo la cuenca inferior, ¿no es cierto? En ese caso, lo que yo planteaba en su momento, que era el dique en Puente Canesa, no hubiese ayudado a nada porque todo ocurrió en la cuenca inferior. Pero de cualquier manera no podemos esperar que vuelva a llover alguna vez en la cuenca media o superior, como ocurrió en la crecida del 33 y en el 44, que la ciudad de Bahía Blanca se inundó, y fue por lluvias en la cuenca media y superior de la Napostá. Entonces no podemos estar pendientes de eso, y ya se tiene que pensar en las obras de cierre aguas arriba para poder, porque no podemos dejar libremente que el arroyo entre en la ciudad sin ningún tipo de regulación. Entonces, la regulación tiene que ser apuntando a una obra que contenga lo que se llaman las precipitaciones con tiempo de recurrencia mayores a los 200 años. El canal Maldonado está pensado por un tiempo de recurrencia de 10 años solamente, ¿no es cierto? Tiene una buena capacidad, 260 metros cúbicos, pero bueno, ahora quedó prácticamente destruido. Entonces creo que ahora está la oportunidad de, al reconstruirlo, de darle mayor capacidad, porque no hay dentro de la ciudad, salvo el canal Maldonado y el propio curso del entubado, que está limitado para siempre con ese entubado en el mismo curso de Napostá dentro del Parque de Mayo. Es decir, la capacidad máxima ya está limitada a 40 metros cúbicos por segundo. O sea, a menos que se demuela el entubado y volvamos al cauce original, no podemos aumentar la capacidad de escurrimiento del entubado o estudiar o analizar alternativas para poder llevar agua por encima del entubado. Pero la ciudad avanzó, la avenida Napostá, que es donde está el entubado,
Ahora prácticamente casi todas las propiedades le han dado frente hacia el entubado, antes era sobre las calles vecinas, ahora están sobre el entubado, entonces ofrece muchas dificultades para ampliación sobre ese lado, pero alguna alternativa va a haber que buscarle por el tema de la postal. Ahora volvemos al entubado, lo he escuchado a usted, hoy lo escuchaba también al ingeniero Serralunga, que advierten que cualquiera de estas obras que pongan sobre la mesa, que se discutan y se hagan, igualmente no están proyectadas para una catástrofe como la que vivimos, ¿no? No. Eso como para poner como acuerdo mínimo. Exacto. De lo que podemos esperar, digamos. La ingeniería no proyecta para catástrofes. No van para ahí. Lo que pasa es que las inundaciones es una de las mayores catástrofes, porque podemos hablar de la sequía, los incendios, pero la sequía se da a lo largo del tiempo, uno puede prepararse, puede aminorarla. Los incendios, por allí uno los puede dirigir, hay tiempo de retirarse del lugar, pero la inundación viene de golpe, la ciudad no está preparada y causa estragos. Entonces eso es una de las mayores catástrofes y para eso yo creo que tenemos que prepararnos. Entonces tenemos que prepararnos tratando de hacer la mayor obra de evacuación que amortigüe y además empezar a tener charlas y difusiones con la población para que esté preparada para esto, para que sepa cómo actuar cuando ocurre. Porque en la ciudad de Bahía Blanca, lamentablemente, esto que ocurre ahora puede volver a ocurrir, ¿no es cierto? Y entonces las obras, como le decía, no van a amortiguar totalmente las crecidas, pero igual nosotros debemos estar preparados para actuar cuando ocurre ese momento. Tiene que haber sistemas de alerta, poder tener suficiente tiempo. En este caso había algún sistema de alerta, el servicio meteorológico nos había alertado el día anterior, se habían suspendido las clases para el día siguiente, pero vino de madrugada. La gente en general no estaba preparada, es decir, nos sorprendió a todos, ¿no? Hoy, si tenemos que ver las condiciones en las que quedó el canal, el Napostá y demás, ¿cómo describiría la situación y qué dificultades presenta justamente para ir definiendo las obras a realizar y justamente el trabajo, la acción para empezar a trabajar? Bueno, el canal quedó prácticamente destruido en gran parte, el partidor también, y yo creo que, como le decía, hay una oportunidad ahora de aumentar la capacidad. Entonces eso es lo primero que hay que definir, cuál es la sección que va a tener el canal, es decir, pensando en el proyecto original que era del ingeniero Lagman ya del año 47 y sabiendo la pendiente que tiene el canal, la velocidad que puede escurrir, se puede dar, a ambos lados tiene posibilidades de ensancharlo más. Ya la gente hidráulica había pensado no en una sección trapecial, sino en una sección rectangular. La sección rectangular, tomando el mismo ancho superficial, está aumentando un 28% la capacidad del canal. Pero si además tomamos 3 metros de cada lado y ponemos un muro de 1 metro de altura, estamos aumentando en otro 60% más. Y estaríamos más del 80% con esa sección doble rectangular. La del ancho superficial que tiene ahora hacia abajo, y de ahí hacia arriba todavía aumentando 6 metros más el ancho. Si pasa de 20 a 26 metros de ancho y 1 metro de altura, lo que aumentaría muchísimo la capacidad del canal. Entonces, esa es una obra que yo creo que debería pensarse y es lo primero que ahora Hidráulica nos pidió 30 días para definir eso y proyectar el canal, porque necesita tener definido el canal para poder, en función de eso, dimensionar el partidor del canal. Y además después los puentes, porque creo que tienen que hacer alrededor de 15 puentes sobre el canal. O sea, una obra de este tipo implica lo que hoy vemos del canal, demoler, arrancar de cero, digamos, haciendo esas paredes rectas. Sí, yo en realidad fue una sugerencia que hice en aquella primera reunión que tuvimos, que yo vivo a media cuadra del canal, estuve midiendo. Pero el intendente la semana pasada dijo algo parecido, ¿no? Sí, parece haber consenso en esa. Yo creo que sí, que además no hay otras alternativas, es decir, tenemos que tratar de sacar el máximo caudal posible porque es la vía principal de evacuación que tiene la ciudad. Y después hay que pensar qué se va a hacer con el entubado, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué posibilidades existe de aumentar la capacidad? Porque en realidad
el entubado está en lo que es el cauce principal del arroyo. Claro, sí, el natural es el entubado. El entubado. Pero espérenme un segundo, sí. no nos metamos en eso porque me interesa más del canal conocer algunas cositas más. Sí. Ahí sería, ¿qué diferencias tendría estructuralmente, más allá de la forma y la capacidad, pensando en la fuerza con la que bajó el agua, para que no vuelva a pasar, por ejemplo, ver semejantes placas de hormigón flotando, destruidas como las vemos hoy? Claro, lo que pasa es que esas placas que nosotros hemos visto ver eran placas de hormigón simple, es decir, no estaban armadas, porque la única función que cumplía era darle la impermeabilidad del canal, es decir, permitir que el agua escurriese, tuviese menos fricción, menos pérdida de carga y entonces pudiese obtenerse la velocidad de cálculo que había, ¿no es cierto? Sí, la única función que cumplía era la impermeabilidad. Y para que eso funcionase bien, debía haber un buen mantenimiento de las juntas de las losas. Claro. Y bueno, el tema es que acá se hacen siempre muchas obras y después no se destina dinero para los mantenimientos. Es decir, no se hace el mantenimiento de las obras en general. Y esta obra hidráulica necesita mantenimiento en las juntas. En la crecida de marzo del 22 se levantaron algunas losas. Esas losas quedaron hasta ahora sin reparar. Y en esos lugares donde están esas losas levantadas, cuando viene el agua a tanta velocidad y con tanta fuerza y presión, se mete debajo de las losas y empieza a levantarla. Es como un castillo naipe que va cayendo, las va levantando como si fuese de papel. Claro. Si uno mira ahora sobre el canal, yo lo veo sobre todo desde Alvarado hacia Celarrayán, están todas las losas levantadas y volcadas. En el fondo y bueno, ha socavado también porque se ha metido a través de la junta y ha socavado los laterales y se han caído muchas losas. Y eso hoy sigue produciéndose, ¿no? Con el agua que baja de la sierra. Y este agua que hay, ese es otro problema, es decir, sigue erosionando. Por suerte el canal está excavado en una zona de tosca, que fue con esa tosca que se hicieron después las dos calles laterales, y la erosión es menor en ellos, pero hay capas que no son de tosca y el agua al escurrir a cierta velocidad las va socavando, crea zonas en lugar de cierta inclinación de acantilado, el acantilado se derrumba y eso puede seguir avanzando sobre las calles laterales. Entonces, yo cuando tuve aquella vez en la reunión con el ministro, lo que le dije era que además de seleccionar una buena empresa, que la empresa trabaje día y noche. Ajá. Es urgente trabajar en esta reparación y la reconstrucción del canal, porque cuanto más se demore, más tiempo estamos expuestos al peligro de una nueva inundación y con cada vez con mayor destrucción en la obra. Porque ¿qué pasa mientras se hace la obra? ¿Con el agua se vuelve al cauce del Napostá? Y yo entiendo que debería, que lo que se debe poder hacer en este caso es derivar el agua hacia el entubado, hacia el Napostá, para dejar en seco la zona donde se va trabajando, claro. ¿Cierto? Yo que no hay otra alternativa, no hay. Algún riesgo también va a tener la obra de crecidas, pero si a medida que se va avanzando una obra, porque en este caso como no va a ser ya de losas de impermeabilización como tenía antes, sino son verdaderas estructuras armadas. Ajá. Es decir, prácticamente los laterales son muros de sostenimiento porque tienen que soportar el empuje del suelo, entonces son estructuras más fuertes que soportan mayores velocidades, mayores presiones de agua, ¿no es cierto? Son obras más costosas, pero yo creo que en este caso no hay que pensar en los costos de este tipo de obra que Bahía Blanca la necesita, porque no es una obra que es para nosotros solamente, es para la obra de claro. Bahía Blanca de 100 años. Termina siendo más cara la obra que va a necesitar la ciudad para siempre. Entonces la ciudad va a seguir creciendo, se van a impermeabilizar más superficies, el riesgo de que escurra más agua va a ser mayor. Entonces la obra que se diseña ahora tiene que ser una obra que sirva para la Bahía Blanca de los 100, 150 años de acá adelante, ¿no? Entonces, y la parte de arriba, sobre la vereda, usted lo que dice es le gana algunos metros, no a la calle, digamos, a las veredas. No, yo fue una sugerencia, ¿no es cierto? Que dicen, no sé cuál es la que van a decidir, pero yo había visto que de los dos lados del canal, donde terminan los bordes, hay 4 metros de cada lado, hasta el cordón cuneta de las calles. Tomar 3 metros de cada lado y a los 3, impermeabilizarlo también con losa eso y hacer un muro de 1 metro de altura y está dejando incluso una vereda de 1 metro, porque si hoy uno quiere caminar por el borde del canal de ese lado no tiene, porque va habría que sacar los árboles, ¿no? Eso sí, tiene los árboles, hay montículos de tosca, es imposible usarlo como vereda para caminar o pasar por ese lugar. Entonces
El muro le permitiría dejar una vereda también de 1 metro, que tendría que ser de hormigón en este caso, y tendríamos el ancho superficial, ahora pasaría a 26 metros en lugar de los 20 que tiene ahora, con ese metro de altura, y lo que está aumentando más un 60% con la velocidad que tiene, que estaba diseñado en el Canal Maldonado. Con esa velocidad está aumentando un 60% la capacidad de conducción, más lo que aumenta por pasar de la zona trapezial a rectangular, que es un 28% más, le está dando más de un 80% con esta velocidad que tiene ahora el agua de escurrimiento del canal. Es decir, estaríamos llegando cerca de los 500 metros cúbicos por segundo, que fue la crecida del año 44. Ajá. Es decir, cuando se inundó Bahía Blanca en el 44, el pico de la crecida fue de 500 metros cúbicos por segundo. En la del 33 fue de 300 metros cúbicos por segundo. Fue creciendo, sí. Ahora tuvimos esta, que yo me apoyo mucho en ese informe que han hecho la gente de agronomía y del INTA. El pico llegó en el orden de los 1000 metros cúbicos por segundo. Es 3 veces la capacidad de evacuación que teníamos en este momento, ¿no? ¿Los puentes se hacen desde cero o se...? Y los puentes son casi 15 puentes que hay que hacerlos de nuevo, ¿no es cierto? Están pensando en estructuras de hormigón prearmadas, es decir, que se pueden hacer fuera del lugar y montar luego a su lugar para hacer de forma más rápida. Lo que escuché también, que el puente, donde está el paso del ferrocarril, que ahora se recuperó, pero es provisorio, ahí se iba a hacer también un puente adecuado y que no provoque estrangulamiento como ocurrió ahora, ¿no es con cierto? la estructura antigua, ¿no? Claro, es una estructura muy antigua, pero que incluso ya desde hace muchísimos años estaba pensado un puente ahí. Es más, yo recuerdo que cuando yo era concejal en la década del 80, había una vez el ex Mercado Victoria, y ahí estaban los restos de hierro del puente que los ingleses habían traído para armar ahí la estructura del puente, que nunca se hizo, entre otras cosas. Bueno, esta obra define el tamaño entonces del canal, del partidor. Y define el tamaño del partidor y los puentes que van a Y eso entonces al paisaje que ahora conocemos del Parque de Mayo, ¿qué puede ser, digamos? ¿Qué puede modificar de la zona del partidor? Y bueno, en realidad la zona esa mucho no va a cambiar. Es decir, el tipo de partidor es muy probable, porque el partidor que teníamos era de grandes dimensiones. Es decir, admite la reconstrucción de ese partidor, admite poder derivar mayor caudal de agua en la posta. Es decir, lo que tiene que cambiar es el umbral de fondo en este caso. Y después tendrán que modificar, si se modifica la capacidad del entubado, modificar las compuertas, que son las únicas que quedaron incólume ahí, porque uno mira el partidor y está las estructuras con las compuertas en perfecto estado, hacia la nada, digamos. Y la naturaleza hizo por el costado lo que el hombre no hizo. Claro. Es decir, le abrió un canal que puede llevar mucho más de 40 metros cúbicos por segundo. Bueno. Está muy bien el perfilado que están haciendo ahora entre el Parque de Mayo y la calle Casanova. Claro, digamos, lo que hizo la naturaleza lo están acomodando. Ahora después llegamos a Casanova y está entubado. Exacto, llegamos a Casanova. Es decir, el perfilado es bueno porque yo creo que se puede llevar muchísimo más de 40 metros cúbicos por segundo, pero llegamos y está el entubado. Entonces ahora hay que definir qué hacer. ¿Cómo funciona? Porque una de las alternativas que mencionan es en algunos sectores donde sea posible ponerlo a cielo abierto. Pero eso, ¿cómo modifica? Porque si en el fondo, en el momento que tenga que llegar a la avenida La Postada, vuelve a ser el caudal entubado, estás en la misma. Estamos en la misma, sí, no modifica nada. Es decir, hay que modificar todo el tramo que está entubado. Es decir, el tramo desde Casanova hasta la estación, hasta el terminal de ómnibus, todo eso hay que modificarlo. ¿Y qué alternativas hay? Pero es que muchas alternativas no quedan. Es decir, destapar el entubado, que habría que ver si eso se puede por la forma en que está conformada la estructura, que si es como tubo o marco, ver cómo se podría por allí destaparlo. En la zona del Paseo de las Esculturas podría ser muros laterales. Un espacio público. Sí, no, incluso queda como espacio público, pero se sabe que ese lugar se va a inundar si bien va a conducir agua. Como ese sector del Civechi, Parque de Mayo, que era justamente como para recibir esa agua. Se podría también hacer muros laterales, ¿no es cierto? Y aumentar la capacidad por encima del entubado. El tema es cómo después se emboca, digamos, la avenida La Posta, y cómo se la protege ahí con respecto a los frentes de los vecinos, que yo no sé si
porque se ha modificado muchísimo el urbanismo en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay... Esto que decía recién de que en principio no había casas sí, con frente hacia la avenida, eso fue una decisión que en algún momento alguien tomó. Sí, antes tenían en el patio, tenían en el canal, claro. ¿no es cierto? Al fondo, después del patio, al fondo del canal. Y ahora sobre ese lado han abierto frentes y hay también vivienda y cocheros. Yo he visto cocheros, porque claro, tiene la avenida hacia ese lado. Entonces allí habría que ver si hay alternativas por ahí de llevarlo por debajo, es decir, hacer un túnel, pero eso obligaría después a bombear para volver al canal abierto, a cielo abierto. Sí, algo parecido a lo que se hizo en Buenos Aires, que se hizo una especie de túnel subterráneo donde se conducía agua, pero ¿cómo sería? A ver, porque no es el entubado, digamos, en definitiva. No, tendrían, sí, pero para aumentar la capacidad, si mantener el entubado arriba y llevar un túnel más por debajo, más grande. Ajá. Pero eso obliga a tener un pozo de bombeo al final y tener bombas para ver que desagoten. Es mucho más complicado y costoso también, ¿no es cierto? Pero no hay muchas alternativas con el entubado. Hay tramos que sí son posible aumentar la capacidad y en otros tramos se puede abrirlo. La apertura le da un poco más de capacidad, es decir, el agua, al tener entubado, el agua se carga hacia aguas arriba más que si no tuviese entubado. Es decir, si yo no tuviese hoy el entubado, el agua con seguridad inundaría menos zonas que las que inunda por la presencia del entubado. Además, el entubado obliga también a hacer limpiezas periódicas. Bueno, estamos viendo las imágenes que difundió la municipalidad, que hay de todo ahí adentro. Había de todo ahí adentro, ¿cierto? Es decir, estaba limitada también la capacidad del entubado. Yo no creo que haya llegado, con eso que hay ahí adentro, no creo que haya llegado 40 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, pero hay limitaciones ahí en el tema del entubado y habrá que ingeniársela. La ingeniería tendrá que buscar alternativas no convencionales para poder aumentar la capacidad de escurrimiento. Pero lo que no debe despreciar para nada es la capacidad, el aumento del canal Maldonado. Hoy es por hoy la vía principal de evacuación, ¿no es cierto? Claro. Están escuchando al ingeniero Juan Carlos Scheffer. Hay dos puntos que me gustaría también que si puede hacer algún aporte. Uno, lo ocurrido en Cerri, digamos que ahí están reclamando en el Consejo Deliberante que se contemple la cuenca de Saladillo de García como para hacer algún tipo de obra o de intervención, y el propio Sauce Chico, ¿no? Que es una cuenca incluso más grande que la de Napostá. Sí, señor. Es más grande. Es decir, el Sauce Chico yo también lo he planteado muchísimas veces junto con lo del Napostá. Incluso ya se planteaba también cuando se hizo el plan de abastecimiento de agua Bahía Blanca, y muchísimo antes, yo creo que de la década del 70, 80, una vez creo que se hablaba de instalar una siderúrgica en Bahía Blanca, que era Sidinsa, de fabricaciones militares, y habían pensado y se hizo hasta el proyecto con ingeniería de detalle del dique a la altura de Chasicó sobre el Sauce Chico, lo que permitía regular el Sauce Chico y abastecimiento de unos 100.000 metros cúbicos de agua hacia la ciudad. La regulación del Sauce Chico también es tan necesaria como la del Napostá. Es decir, un arroyo, un río, es este río que lleva más caudal que el de Napostá, en la cuenca inferior está Cerri. Y no solamente Cerri, hay todo un desarrollo de quintas que desde ese año alimentan a la ciudad, y que esos quinteros siempre han quedado supeditados al escurrimiento del agua del Sauce Chico, y muchas veces el trabajo de 6 meses, 7 meses, 8 meses queda destruido en una noche por una crecida en la posta del Sauce Chico. Entonces, es un río que hay que regularlo, es decir, no podemos seguir aceptando que cauces como en Napostá o del Sauce Chico escurran libremente y pasen a través de poblaciones o ciudades, y además se destruyan áreas productivas por una obra de regulación que no se hace. Y además, muchas veces los daños que provocan son mucho mayores que lo que costaría hacer la obra para poder regularlo. ¿Y en este caso qué tipo de obra sería? En este caso también requiere un cierre para regulación, un embalse, un dique hecho como se había ya pensado a la altura de Chasicó. O sea, hay una zona allí ideal para un cierre. Y ya se había pensado y se había además proyectado, ¿no es cierto? Es decir, esa obra además contribuiría al abastecimiento de agua de la ciudad, y además
le permitiría regular los caudales y empezar a desarrollar con mayor seguridad una zona altamente productiva en hortalizas para la ciudad de Bahía Blanca. Lo mismo ocurría con el Napostá. El Napostá, en la cuenca inferior, si vamos a la década del 60, había registrados en Bahía Blanca 107 quinteros que se habían desarrollado en esa cuenca y que permitían con su hortaliza abastecer y alimentar a la ciudad. Si hoy sobrevolamos esa zona, lo que alcanzamos a ver es una serie de cuadrados rodeados de tamariscos, que eran los que hacían los quinteros para protegerse del viento en aquel momento, pero eran donde ellos después tenían sus cuadros para el desarrollo de sus quintas. Hoy no sé si quedan 2 o 3 quinteros en toda esa zona, pero llegaron a haber más de 100 quinteros. Y en la zona de Cerrí, y en la colonia La Merced, en toda esa zona... Bueno, ahora está todo destruido, hay todo camino, destruido, puente. Y la gente perdió toda la posibilidad de recuperar la producción que venían desarrollando en el lugar, ¿no es cierto? Por eso decía, el trabajo de varios meses se pierde a veces en una sola noche. ¿Y eso lo han charlado en el Consejo Asesor? ¿Está contemplado? No, el tema del Sauce Chico no se tocó para nada. El tema del Sauce Chico es una obra tan necesaria como en la Napostá. Yo veo en algunos lugares, miro mucho en España porque tengo un hijo viviendo allá, y cómo cuidan el agua y cómo la aprovechan. Es decir, en un cauce como el Napostá o el Sauce Chico no hacen un embalse, hacen 3 o 4 embalses encadenados para embalsar, regular y controlar el agua. Y nosotros lo dejamos libremente que escurra hacia el mar, y fíjese que hace no mucho tiempo, 3 o 4 años, estábamos pensando en traer agua del río Colorado, una obra que costaba muchísimo más, era para traer 2 metros cúbicos, que es lo que tiramos al mar con el Sauce Chico y el Napostá, siempre, agua dulce, y que además viene a gravedad, y ahí íbamos a traer 2 metros cúbicos, que por bombeo, así que íbamos a pagar energía toda la vida en ese agua que traíamos de allá, y que nosotros aquí la teníamos y a gravedad y la desaprovechamos por completo. Entonces, y se había conseguido el dinero para eso. Creo que el banco, el banco de la CAF era. La CAF daba un préstamo fondos que después quedaban, que para supuestamente hacer iban... esa obra. Y fíjese que esa obra costaba más que hacer la regulación en el Napostá y en el Sauce Chico, de los 2 embalses que regulaban los 2 caudales, protegíamos la ciudad y abastecíamos de agua Bahía Blanca y permitíamos desarrollar zonas productivas. A la gente de Ingeniero White, ¿qué le puede decir? Que quedó preocupada y reclamando alguna obra que evite que vuelva a pasar lo que ocurrió. ¿Ahí cómo es el funcionamiento? Bueno, mire, yo en ese de White no estaba en el detalle de esa obra. Sí, me enteré justamente ahora con este problema que han sufrido y que la falta de desagüe. Es decir, tenían unos desagües que aparentemente no funcionaron, no alcanzaron, y es grave lo que ocurrió ahí porque el agua se mantuvo 3 días dentro de las viviendas. Claro. Esto es grave. Entonces, la zona de Guaite necesita urgentemente el estudio, proyecto y planificación de los desagües para que el agua salga rápidamente cuando vienen crecidas como esta, ¿no? ¿Será distinto esta vez? ¿Será distinto? La forma de resolver... Yo tengo confianza porque digo, aparentemente el dinero está. Es decir, hay 200 millones de dólares que vienen por un lado, otros 40 millones que se recuperan de la CAF, los 200 y pico mil millones de pesos que ponía la provincia. Es decir, yo creo que dinero para hacer estas obras está. Lo que se necesita es que seriamente se encare el trabajo y que haya un seguimiento. Yo creo que a través de acá, de la comunidad de Bahía Blanca o de las universidades, se debe hacer un seguimiento de ese tipo de obras, se debe hacer auditoría. Yo recuerdo cuando se hacía en algún momento las obras en el río Salado, en una primera etapa, hubo un seguimiento a través de una auditoría de la universidad y se cumplió a la perfección con el plan, mientras la universidad estaba haciendo la auditoría. Claro. Yo creo que acá la gente de Bahía, la comunidad científica que tiene, está altamente capacitada para poder hacer un seguimiento y una auditoría,
para poder tener la seguridad que lo que se planifica se ejecuta en tiempo y en forma. Uh-huh. Perdón, vuelvo sobre la anterior, porque hablamos del sauce chico. En el caso de Saladillo de García, ¿cómo es? ¿Es lo mismo? Digamos, porque ahí los pedidos tienen que ver específicamente con esa cuenca, ¿no? Sí, la de Saladillo de García es una cuenca atípica que justamente tuvo esa fuerte respuesta ahora por esta lluvia tan atípica que ocurrió en el lugar, pero es una zona que, digamos, sobre su valle de inundación se han desarrollado industrias y afecta también a la propia localidad de Serri. Esa es una Pero ahí volvemos obra, al tema de la planificación. Ahí una planificación, y además hay que planificar algún canal de escurrimiento. Pero rápido. me refiero a que esas industrias, si usted me dio un valle de inundación y ponemos industrias, estamos... No, sí, estamos... Es decir, Bahía Blanca y la zona aledaña y Serri, la industria, se han desarrollado siempre sobre zonas que son zonas porque nosotros de los ríos conocemos la historia de acá a 200 años atrás, pero el río tiene miles de años de existencia y posiblemente haya ocurrido inundaciones peores que la que hemos vivido y a lo mejor algún día vuelven a ocurrir. Entonces tenemos que prepararnos porque nos hemos ubicado en zonas que no deberíamos estar. Hoy estamos ya, y la ciudad se desarrolló y no tiene más remedio que buscar cómo atenuar lo que en algún momento va a volver a sufrir y cómo estar preparados para actuar en el momento que esto ocurra. No tenemos más alternativas. Bien, han escuchado al ingeniero Juan Carlos Scheffer, acá nos escribía Eduardo por el tema de desarmar el entubado de una postada, se ve que se prendió tarde, pero sí, está claro que algo hay que hacer. No está claro qué, digamos, no pero claro. Sí sería recomendable, ¿no? Como conclusión, que recuperar el cauce a cielo abierto, ¿no? Sí. En ese caso, si a usted le tienen que decir algo así clarito que opina, hay que abrirlo. ¿Cómo? Sí. Es otra historia. Sí, hay que abrir, porque siempre destapado y sin el tubo lleva más agua y tiene la posibilidad de manejo mejor que con el tubo. Y además el mantenimiento está a la vista. Acá no lo veo. Claro, un punto central. Juan Carlos, muchísimas gracias por el rato que te predispuso aquí para acercarse. Bueno, sabemos que no solamente con los temas como ingeniero, sino también en la afectación de su casa ha sido seguramente un mes de mucho esfuerzo, ¿no? Sí, todavía me cuesta, todavía me falta un poquito más. Estuve ayudando primero a mis hijos y ahora me toca a mí. Gracias. Un gusto haber estado.